A ver si comienza la grabación. Listo, entonces comenzamos con la grabación. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hacer el acompañamiento que tiene que ver con la sesión número 5, en este caso de Ciencias Naturales, grado noveno, y con relación a la guía número 5. Para ello, voy a comenzar hablando un poquito de la introducción que ustedes tienen en su guía, de un pequeño ¿sabías qué? Y de un texto que ustedes tienen titulado La huella de los familiares, que es el que están observando, digamos, en la pantalla, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? La idea es unir dos cosas que tienen que ver con ciencias naturales, lo que hemos venido trabajando de ADN, ARN. En este caso nos vamos a enfocar en la sesión número 5 y en la sesión número 13 a trabajar lo que tiene que ver con ácidos nucleicos. Yo ahorita voy a hacer, digamos, como una pequeña explicación concisa con relación a esa temática y conectarla con lo que tiene que ver con memoria histórica. Si ustedes han hecho lectura con relación al contexto, a las primeras páginas que ustedes tienen de su guía, se van a dar cuenta que pues habla del concepto de memoria, el concepto de historia y cómo la unión, digamos, de esas dos palabras para hablar con relación a la memoria histórica hace, digamos, referencia con relación a recordar pues aquellos sucesos que de alguna manera pues han impactado de manera positiva o negativa pues a un colectivo, a una comunidad, a un país, a una ciudad o al mundo. Eso es lo que, digamos, lo que trata, digamos, un poco, digamos, la sesión y sobre todo la guía de aprendizaje, pero aquí lo vamos a enfocar un poquito, pues, a ir hilando algo de lo que hemos trabajado durante este año, ¿bien? Entonces, ustedes van a encontrar en una primera instancia este texto. La idea es que para poder resolver la pregunta número 1, que tiene que ver con 3 preguntas que se realizan con relación al texto, pues mi consejo es que ustedes hagan una buena lectura del texto y a medida de que pues vayan haciendo lectura, vayan haciendo un proceso de subrayar aquellas cosas que tengan que ver con las preguntas. Es decir, ¿qué es lo que recomiendo yo? Ir a la pregunta número 1, que tiene que ver con el texto, hacer lectura de las 3 preguntas y ahí sí ir a hacer la lectura del texto. Digamos, eso les va a permitir poder comenzar a identificar dentro del texto cuáles pueden ser, digamos, las ideas claves o las ideas que les van a permitir poder redactar su respuesta a cada una de las preguntas con relación al numeral 1 de la sesión. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí el contexto es que Colombia, pues estamos en un conflicto armado, pues que ya lleva muchísimo tiempo, en donde de alguna manera, pues se ha generado víctimas, en este caso víctimas que han sido, pues, de alguna forma desaparecidas y dentro de ese contexto, pues, la búsqueda de esas víctimas, es decir, el poderlos encontrar, requiere del uso de tecnologías y una de esas tecnologías, si ustedes se dan cuenta dentro del texto, es el uso de las pruebas de ADN. Bien, entonces ahí ya lo estamos hilando un poquito. Entonces la pregunta es, entonces, pues, ¿cuál es la importancia del uso de esas pruebas de ADN? Pues se van a dar cuenta que dentro del texto, pues se da como un contexto de una historia. En este caso, es una pequeña entrevista pues, que se hace desde el BBC News y la idea es mirar dos contextos. Primero, lo que pues argumenta la persona que es, en este caso, entrevistada con relación a la importancia de una técnica como las pruebas de ADN para la identificación y para determinar cuál es la identificación o la relación que tiene un cuerpo que ha sido desaparecido y pues que sus restos han sido encontrados con relación a los lazos que pueden tener con los posibles familiares para determinar, digamos, qué hubiera podido ocurrir, digamos, durante esa desaparición a través de los genes. Entonces, aquí recordando una cosa, ¿se acuerdan que en una de las sesiones que trabajábamos, hablábamos de las similitudes que yo tenía con mis familiares, en este caso con mis papás, con mis hermanos, y hablábamos que eso se relacionaba con lo que nosotros heredábamos y que hablábamos en términos de genes? Entonces, en este caso también es comenzar a poquito hilar con relación a eso. Entonces, ustedes van a encontrar, digamos, dentro de ese texto, argumentos para poder resolver
lo que les voy a mostrar a continuación, que es la pregunta número 1 o el numeral número 1. Entonces, de acuerdo con el texto, es decir, el texto que se denomina las huellas de los familiares, vamos a abordar esas tres preguntas. La primera es, de acuerdo al texto, a ustedes, ¿por qué les parece o por qué es importante el uso de las pruebas de ADN para determinar los estrechos lazos familiares que se tienen entre las personas desaparecidas a través de los genes? ¿Por qué es importante dentro del marco de una desaparición forzada poder reconocer los restos de una persona desaparecida? Lo segundo es mirar el caso que se habla ahí sobre un señor que se llama Hilario Vaca, leer el caso y contestar dos preguntas. Primero, ¿cuál es su opinión con relación a ese caso? Y se van a colocar en el zapato del señor Hilario Vaca con relación a la situación que se le presenta y ustedes cómo hubieran actuado o cuál sería su reacción con relación a esa situación. Por último, lo que pido es, como hicieron una lectura con relación a ese texto, la huella de los familiares, pues la idea es que ustedes coloquen su opinión de lo leído. Recuerden que aquí lo que pido es más que ustedes me contesten de una manera muy textual. ¿No? Prefiero que ustedes me contesten de lo que han entendido, lo que leyeron. Entonces, digamos, es como la idea con relación a este primer punto. Para el punto número 2, que tiene que ver con una consulta, entonces aquí yo la hilo en cuatro cosas, pero digamos, para hacerla más específica, a la hora de que ustedes busquen, entonces lo que hay que buscar es qué son los ácidos nucleicos, cuál es su clasificación, cuál es la función de esos ácidos nucleicos en los seres vivos, qué diferencia hay entre ADN y ARN, qué son los nucleótidos y los nucleósidos, cuáles son las estructuras de esos tipos de ácidos, en este caso monómeros de ácidos nucleicos, y cuáles son las funciones que pueden tener los nucleótidos en los seres vivos. Es como para ampliar un poquito más aquí. Voy a hablar un poquito con relación a los ácidos nucleicos. De aquí en adelante los voy a simplificar en abreviatura, los voy a llamar AN, pero AN va a significar ácidos nucleicos. Bueno, entonces los ácidos nucleicos, lo primero que yo tengo que hilar es que son sustancias o son moléculas, lo voy a llamar así en términos de química, moléculas, que están presentes en todos los seres vivos, pero principalmente están presentes en las células, ¿sí? Y en los virus. ¿Listo? Entonces, de ahí su gran importancia biológica. Están presentes todas las células, por lo tanto, en todos los seres vivos y también en los virus. Ahora, los ácidos nucleicos yo los puedo clasificar de dos maneras. Entonces, yo los puedo clasificar como, o existen dos tipos de ácidos nucleicos, que dentro del texto y dentro de las preguntas que ustedes tienen como referencia, ya se les viene diciendo. Entonces, yo puedo tener ácidos nucleicos de tipo de ADN, o yo puedo tener ácidos nucleicos que se denominan ARN. Digamos, esas son las siglas que sintetizan las moléculas, pero realmente los ácidos nucleicos que se denominan ADN se denominan ácidos desoxirribonucleicos y los de que se denominan ARN se denominan ácidos ribonucleicos. Todos estos están presentes, como dije, en las células o en los virus. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la función general de esos ácidos nucleicos? Pues son dos. Una tiene que ver con el almacenamiento, en este caso de la información hereditaria. Entonces, ¿qué hacen esas moléculas? Almacenar todo lo que caracteriza un ser vivo. Es decir, que los ácidos nucleicos, ya sea el ADN principalmente en este caso, pues lo que hace es almacenar todo lo que me identifica, por ejemplo, que un ser humano sea un ser humano, que una planta sea una planta, que un hongo sea un hongo. Es decir, es ese código o esa información que me expresa que ese ser vivo, pues es ese ser vivo. Entonces, por eso hablamos en términos de almacenamiento de la información hereditaria, pero otra función que tiene, digamos, los ácidos nucleicos es la transmisión de esa información, de esa información hereditaria. Entonces, esta se transmite o se expresa. Pues se transmite de generación en generación, porque recuerden que pues nosotros heredamos los ácidos nucleicos de nuestros antepasados, pero también nosotros transmitimos nuestros ácidos nucleicos, nuestro ADN, a las siguientes generaciones, se transmite, pero también se expresa porque de alguna manera pues nuestras células deben cumplir una función vital
y por lo tanto debe expresarse para crear moléculas o sustancias que permitan a las células de nuestro organismo cumplir su función. Entonces, ¿qué es lo que en general sería la función? Pues la función es que me permite de alguna manera, dentro de los seres vivos, poder reproducir componentes muy complejos que permiten de alguna manera transmitirse de generación en generación. Ahora, eso con relación, digamos, con las preguntas que están aquí. Entonces, ¿qué podría ser los ácidos nucleicos? ¿Cuáles podrían ser los tipos de ácidos nucleicos? ¿Cuáles serían las funciones de los ácidos nucleicos? Entonces, ya sabemos que existen dos tipos de ácidos nucleicos, ¿cierto? Para ello, dentro de la consulta que yo espero que realicen, me gustaría que tuvieran en cuenta las siguientes características a la hora de mirar cuáles pueden ser las diferencias entre las moléculas de ADN o lo que se denomina ADN y lo que se denomina ARN. Lo primero, me gustaría que tomaran en cuenta lo que tiene que ver con la estructura, cuál es la diferencia en la estructura. Ustedes van a encontrar cuando hagan la consulta que pues, hay una diferencia entre la estructura de la molécula de ADN y ARN en cuanto a estructura. También me gustaría que miraran lo que tiene que ver con el tipo de bases nitrogenadas que la conforman y ya vamos a mirar un poquito con relación a eso. Las voy a llamar base N o base nitrogenadas. El tipo también de azúcar que conforma la estructura de la molécula de ADN o ARN, también hay una diferencia marcada. También recuerden que esas moléculas hacen parte de las células, entonces, ¿dónde es la localización de esas moléculas o esas sustancias? Entonces, ¿cuál es la localización? Y por último, también se diferencian en cuanto a su función. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar ese punto número 2, en el numeral que pregunta, en el B, que pregunta qué diferencia hay entre el ARN y el ARN, pues van a enfocarse en buscar las diferencias en estos 5 ítems. En cuanto a su estructura, en cuanto a los tipos de bases nitrogenadas que lo conforman, en cuanto al tipo de azúcar que conforma la estructura de cada una de las moléculas, en cuanto a la localización de esas sustancias en la célula y en cuanto a la función que tiene cada una de ellas. Aún así se van a dar cuenta que estas funciones que tienen aquí se relacionan con las funciones que estoy tomando acá de manera general. Ya dentro de esa estructura, es decir, o sea, hablando ya dentro de lo que tiene que ver con ADN y ARN, hablamos que hay una estructura, ¿cierto? Que es uno de los puntos que se va a tomar en el punto anterior. Entonces, para hablar de la estructura, o sea, para hablar decir, o sea, digamos, para comenzar a hilar lo que yo hablaba acá, yo decía que los ácidos nucleicos son moléculas, ¿cierto? Por lo tanto, tienen una estructura. Y esa estructura, por lo general, se denominan que son moléculas gigantescas. Y esas moléculas, en donde hay una estructura o unas unidades que se repiten, se denominan polímeros. O sea que un ácido nucleico, pues es una sustancia o un polímero que está constituido por unas unidades básicas que se repiten. ¿Sí? Es como si yo imaginara, por ejemplo, un tren que fuera todo mi polímero, es decir, toda mi molécula de ácido nucleico, pero cada uno de los vagones significa las unidades que se repiten dentro de la estructura. En el caso de las moléculas, en este caso de los ácidos nucleicos, ya sea del ADN o el ARN, ¿sí? Ese polímero está constituido por una sustancia, en este caso unas moléculas más pequeñitas o esas unidades que se repiten, que se denominan nucleótidos. Nucleótidos. No sé si coloqué bien la tilde, creo que sí. No, acá va en la O. Nucleótidos. Y estos nucleótidos son los que van a ser parte de la estructura, ya sea de las moléculas de ADN o ARN. Esos nucleótidos también tienen una estructura básica. Los nucleótidos también son sustancias, en este caso moléculas, que hacen parte de los ácidos nucleicos. ¿Cuál va a ser la estructura, digamos, básica que ustedes van a tener en cuenta a la hora de consultar o mirar la estructura básica de un nucleótido? Entonces, ustedes van a encontrar cuando hagan esa consulta que un nucleótido siempre va a tener 3 partes principales. Entonces, va a estar constituido por algo que se denomina un grupo fosfato, que cuando ustedes miren la estructura como tal, pues es la que le da el carácter un poquito negativo a la molécula. Va a estar conformado por esa molécula PO4-, el cual va a estar unido,
En este caso va a estar unido a una molécula de azúcar, ¿sí? Que dependiendo de si es ADN o ARN, es un tipo de azúcar específico. Digamos que voy a hablar del ADN, entonces es una desoxirribosa, y ese azúcar va a estar unido a un grupo que se denomina bases nitrogenadas, ¿sí? Que también dependiendo de si es ADN o ARN, pues va a existir un tipo de bases nitrogenadas. Como para hacer una introducción, las bases nitrogenadas son las que me van la categorización o la codificación de la información genética. Para el caso del ADN, pues existen cuatro. Yo voy a hablar de ellas: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Este código de cuatro letras son las que me van a conformar siempre los nucleótidos que hacen parte de la molécula de ese polímero y que hacen parte de la molécula, por ejemplo, del ADN. Siempre va a tener esta estructura. Entonces, si una molécula tiene estos tres componentes, yo lo denomino un nucleótido. Y ustedes lo van a encontrar como una figura de pronto un poquito más compleja, mucho más desarrollada. Por ejemplo, aquí van a encontrar como una especie de pentágono con un oxígeno acá, ¿sí? Pero la idea es que al menos identifiquemos estas tres partes en un nucleótido. La pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia con relación en este caso a un nucleócido? Pues que un nucleócido está conformado únicamente por el azúcar y por la base nitrógena. Bien, entonces, o sea que solamente esta estructura, azúcar, base nitrogenada, es lo que yo denomino un nucleócido. Nucleócido. Entonces, si yo tengo mi estructura general, yo podría identificar que toda la estructura de los tres componentes es un nucleótido y solamente el azúcar y las bases nitrogenadas es lo que yo voy a denominar como un nucleócido. Ahora, vamos, ¿cuáles serían, digamos, las funciones específicas de los nucleótidos? Pues, digamos, ustedes van a encontrar muchísimas, pero yo las voy a compilar en cuatro. La primera es que hacen parte de las estructuras de todos los precursores de los ácidos nucleicos, como lo he dicho acá. Entonces, si nosotros hilamos, los nucleótidos hacen parte de esa molécula que yo denomino un polímero. Ese polímero hace parte de la estructura de quiénes, del ADN o del ARN, y esos hacen parte de unas sustancias que yo denomino ácidos nucleicos. Esa es una de las funciones que tienen los nucleótidos. Lo segundo es que hacen parte de moléculas que almacenan energía. Una de las más conocidas es las de ATP, ¿sí? Que son moléculas que tienen alta energía y que son implícitas en todos los procesos pues, que cumplen los seres vivos. Entonces, donde haya ATP, lo más seguro es que hay un ser vivo que requiere o está produciendo energía. También como coenzimas intervienen en reacciones específicas dentro de los seres vivos y también hace parte como mensajeros químicos, es decir, hace parte de aquellos que cuando la célula necesita un estímulo para producir algún otro tipo de sustancia o para reaccionar frente a un estímulo externo, pues actúan como mensajeros químicos. Digamos, estos son los puntos que ustedes van a tener en cuenta para hacer esta consulta, ¿bien? Como para que lo tengan de manera general. Si de pronto pues no han escrito, no han copiado, yo les voy a pasar el video y ustedes lo adelantan hasta el punto número 2, como para que miren cuáles deberían ser los puntos a tener en cuenta para hacer la consulta y hacerla, digamos, lo más completa posible. Para el punto número 3 creo que es sencillo, simplemente es dentro del texto que ustedes hicieron sobre la huella de los familiares, van a identificar palabras claves. ¿Cuáles serían palabras claves? Pues aquellas que tienen que ver o con el eje temático de la guía que se denomina memoria ambiental, memoria histórica, sociedad o cultura, o la que tiene que ver con la temática de ácidos nucleicos. Como se hizo una consulta anterior al punto número 2, como se hizo una lectura y se resolvió unas preguntas, pues la idea es que ustedes vayan hilando aquellas palabras que consideran que pueden ser cables dentro del texto. Por ejemplo, yo podría hablar dentro del texto huella genética. Huella genética es una palabra clave porque está relacionada en este caso, con los ácidos nucleicos y sobre todo con lo que tiene que ver con la temática central del texto, que es el uso de las pruebas de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Por ejemplo, si lo podría hablar en términos de
biológicos, podría hablar también de huesos, etcétera. Entonces pueden haber muchas palabras, cada uno va a considerar las palabras claves que consideran que son importantes y que resaltan cualquiera de estas dos temáticas. Ya cuando las hayan identificado, es decir, hayan hecho su listado de las 10 palabras, van a elaborar su sopa de letras. Aquí, porfa, la sopa de letras no debe estar solucionada. ¿Listo? Solamente requiero que formulen su sopa de letras con las 10 palabras claves que identificaron del texto. Y por último, para terminar, digamos, como la explicación general con relación a la sesión, entonces nos vamos a colocar en el caso de la historia, pues que pues nosotros hemos vivido ya sea o de manera directa o indirecta, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, el conflicto armado. Y pues la idea es una pregunta con relación a por qué crees que es importante tanto la localización como la identificación y la entrega de los restos de las víctimas del conflicto a sus familiares. Entonces yo lo voy a hablar digamos, yo voy a influir un poquito dentro de lo que podrían ustedes argumentar para dar su respuesta, es lo que tiene que ver con en algo dentro del proceso de paz que se denominan medidas de reparación integral. ¿Qué es lo que significa eso? Pues son medidas que permiten de alguna manera, primero, medidas de satisfacción que permiten mitigar el dolor de las víctimas, en este caso de la incertidumbre que pueden tener, digamos, los familiares con relación pues, a las personas que todavía no saben qué ocurrió con ellas y mucho menos saben dónde están. Medidas de rehabilitación, es decir, todos esos procesos, tanto de acompañamientos médicos como psicológicos, con relación a las, en este caso a las víctimas, sobre todo los familiares, con relación a curar digamos, ese duelo que se puede tener con relación a ese proceso de desaparición forzada. Imaginémonos que en un momento dado desapareciera, por ejemplo, un ser querido de ustedes. ¿Cómo reaccionaríamos? Ahí ya me colocaría en el zapato de esas personas que han sufrido ese proceso en este país y pues me daría cuenta que la incertidumbre es gigantesca y que eso va a crear, digamos, algo que me va a afectar no solamente físicamente, sino también de una manera psicológica, ¿no? Medidas de restitución, ¿qué significa? Es conocer la verdad en torno a qué le ocurrió a esa víctima de desaparición forzada o víctima del conflicto armado con relación a cuál fue su manera de desaparición, cuál fue el contexto, quiénes fueron los victimarios y pues poder plantear una restitución en términos de garantías, por ejemplo, de la justicia. Garantías de no repetición significa acciones que permitan desde el Estado, por ejemplo, garantizarle a las víctimas y sobre todo a toda, en este caso a la sociedad en general, de que esos hechos no se van a ocurrir y para ello debo conocer qué fue lo que ocurrió con las víctimas. Y por último, pues una indemnización administrativa, que es una compensación en dinero, porque pues en este caso, por los hechos que tienen derecho, por los hechos que ocurrieron y porque de alguna manera es una reparación con relación a lo que pudieron haber sufrido y que de alguna manera puede también hacer parte de esa reparación. Entonces aquí es colocarse, digamos, como en ese contexto de que si pues si se apareciera un familiar mío durante mucho tiempo, y fuera víctima, digamos, de algún suceso de violencia en marco del conflicto armado, ¿por qué sería importante localizarla, identificarla y sobre todo, pues que pudiéramos tener ese proceso de tener los restos de ese familiar que fue desaparecido? Aquí es válido, digamos, las respuestas, no espero una respuesta gigantesca, pero sí una respuesta que de alguna manera pues sea muy analítica y que de alguna forma pues ustedes den una argumentación desde el sentido común que tendría la respuesta de este numeral 4. Entonces creería que hasta aquí va la sesión 5, sí, muchísimas gracias. Entonces chicos, ya pasaríamos al momento número 2 que tiene que ver con preguntas que tengan con relación a la sesión.